Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, lunes día 1 de agosto, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros, y vamos a hacer el análisis de este primer día de agosto, gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, titular de hoy, el Nasdaq en una gran resistencia, ya estamos en los 13.000 y ahora vamos a ver un poco posibilidades, escenarios, sin ningún ánimo de predecir el futuro, simplemente encontrando los soportes y resistencias que tenemos más cerca en cuanto al nivel actual del precio y ver un poquito esas posibilidades, ¿no?, de movimientos del precio dado el lugar en el que se encuentra tan importante como esa zona de los 13.000. Como siempre antes, recordemos que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, vamos a echar un vistazo antes al calendario económico, puesto que tenemos hoy a las 4 de la tarde, hora española peninsular, media hora después de la apertura americana, la publicación del dato de PMI manufacturero del ISM. Atentos a esa hora porque puede haber volatilidad, es un dato importante. Bien, vámonos al mercado, haciendo el análisis primero del gráfico mensual. Ya que estamos a agosto, vamos a ver un poco qué velas nos ha dejado el mes de julio. Pues vemos en el caso del SP500, en el caso del futuro, del mini SP500, tenemos una vela de giro, un patrón de giro en velas japonesas, en una zona importante de soporte, ahí cerca de los 3.000, ¿no? 600, casi 38% de retroceso, entre 38 y 50, y ahí el precio se giró, dejándonos una vela penetrante. Esta es una vela que ha abierto con un cierto gap bajista respecto al mes de junio, no es que sea excesivo, pero a simple vista se ve, pero en cambio no ha cerrado por encima de la apertura del mes de junio, por tanto no ha envuelto al cuerpo de la vela anterior, pero sí que ha superado con creces ese 50% de la vela del cuerpo, ¿no?, de la vela del mes de junio, con lo cual eso le da, pues le confiere, ¿no?, la etiqueta de vela penetrante, que es también un potente patrón de giro en velas japonesas. Y ahora veremos un poco los acontecimientos futuros. De momento, en el caso del SP500, vamos a bajar al marco semanal. Ahí vemos cómo se está acercando, así como el Nasdaq realmente ha llegado a una resistencia que es muy relevante. En el caso del SP500, la resistencia más relevante la encontramos en la zona de los 4.200. Teníamos una en los 4.100, que es lo que he ido comentando durante los últimos vídeos, y es un poco, ya estamos un pelín superando esa zona, y la siguiente la tiene en los 4.200. Fijaros aquí donde tenía el precio, ¿no?, esta zona de soporte, ruptura, se produjo aquí un pullback. Estamos hablando del mes de principios de junio, y dejó aquí una resistencia, un punto de desequilibrio muy relevante, y junto con la media de 50 en este gráfico semanal, que todavía añade, ¿no?, fortaleza a esta resistencia. Vamos a bajar al marco diario, donde vemos un poco la vela del mes, de la sesión del viernes, otra sesión alcista, llevamos 3 ya consecutivas después de que el precio realizara ese throwback ahí a la zona de los 3.925 aproximadamente, donde tenía esos máximos de julio que fueron superados y se convirtieron en soporte. Desde ahí arrancó la continuación alcista, superando los máximos del impulso anterior, que luego fueron soporte, y continuando las subidas e incluso superando la zona de los 4.100, que teníamos aquí una zona de posible resistencia, que de hecho ya reaccionó un poco el precio cuando se encontró con esa zona, pero que lo fue superando, y ahora estamos muy cerquita de esos 4.200. Aquí vemos con más detalle, ¿no?, lo que estaba comentando en el gráfico semanal, esta zona de soporte que nos dejó aquí a principios de 2022, que ya venía un poco de antes, pero eran los mínimos de este año 2022, que luego ahí se quedó el precio un poco lateralizando antes de que se rompiera, ¿no? Y tenemos luego lo que es el retroceso, el pullback, dejándonos ahí justo todos esos máximos ahí cerca de los 4.200, zona pequeña de distribución que provocó una caída bastante contundente
posteriormente, ¿no?, dejándonos los mínimos anuales ahí cerca de los 3.650. Por tanto, en el SP500 la resistencia mayor todavía no ha llegado, ¿eh? Estamos ya muy cerquita, pero todavía no. Lo que pasa es que el Nasdaq se encuentra ya en una zona muy fuerte de resistencia, que son los 13.000. Así que ya veremos, si tienes fuerza para seguir subiendo, pues empujaría también al SP a la zona de los 4.200, pero como se nos gire en la zona de los 13.000, pues este tal vez no llega ni siquiera a esa resistencia de los 4.200. Ya sabemos la gran dependencia que tiene el SP respecto al Nasdaq por ser uno de los principales sectores que componen a este índice. Bien, vámonos al gráfico de 4 horas para ya hablar un poco de niveles más cercanos, para situarnos en la sesión intradía de hoy. Y vemos pues como principal resistencia los máximos de la semana pasada y los 4.140 aproximadamente. En la apertura de hoy se ha dado una corrección de momento un poco violenta, pero nada, justamente ha hecho el throwback a esta zona de resistencia que dejó el precio en la sesión del viernes, que luego al final de la sesión fue superada al alza. Hablamos de 4.110 aproximadamente, que son ahora los mínimos del día y de la semana. El siguiente soporte mayor lo encontramos aquí. Aquí hubo un punto de desequilibrio en la sesión del viernes, un punto de acumulación en la zona de los 4.085 aproximadamente, que ahora lo veremos mejor en el marco temporal de una hora. Luego marcado este otro soporte, un poco ya lejano al precio en el momento actual, pero bueno, para que tengamos ya esa referencia de otro soporte en la zona de los 4.040, que también es relevante, ¿no? Y luego ya pues la zona de los 4.000 psicológicos como soporte mayor, pero ahora mismo pues muy lejanos al precio. Bien, en el gráfico de una hora vemos más detalles. Aquí vemos los máximos. Ha dejado aquí durante la sesión europea una zona de resistencia en los 4.125 aproximadamente, que está ahí intentando ya superarla. Si se supera esta zona, pues podríamos volver a ver el precio ahí en los máximos de la semana pasada, aquí en los 4.145 aproximadamente, y también los máximos del día de hoy, puesto que ahí ha arrancado la sesión en los futuros, en el Globex, y sería la siguiente resistencia. Si superamos esta y el Nasdaq no se da la vuelta en los 13.000, pues podríamos ver la llegada a esa resistencia mayor que tenemos aquí en los 4.180, 4.200. Si se pierden los mínimos del día, puesto más a más que técnicamente en este gráfico temporal de una hora es el nivel de soporte que mantiene esta última estructura alcista, aquí lo vemos, este impulso que nació aquí en la sesión del viernes, un punto de acumulación importante, 4.080, y ha hecho una corrección por ahora al 50% justo en los máximos anteriores. Por tanto, este nivel sería el que mantiene ahora mismo la estructura alcista a corto plazo en este marco temporal de una hora. Si se pierde este nivel, pues probablemente podríamos ver una llegada a la zona de los 4.080, aunque habría una zona de soporte aquí intermedia, más menor, en los 4.095 aproximadamente. Aquí marcaremos esta zona de soporte como intermedio entre los mínimos del día y la zona de los 4.080. Bien, pues vámonos al Nasdaq. Este ya lo tenemos ahí preparado. Nasdaq, gráfico mensual, vela del mes pasado. Aquí estamos observando en el Nasdaq que nos ha dejado la vela del mes de julio, una vela envolvente. Además tenemos aquí, espera que no se ve lo que es el retroceso de FIBO, está marcado en gráfico mensual. Estamos en el 50-61,8% de retroceso desde los mínimos de 2020, media de 200 en este marco temporal semanal en la zona de los 11.000, y además aquí pues se ha producido justo un patrón de giro en velas japonesas, y aquí tenemos una envolvente alcista abierto con un gap por abajo. Aquí también se ve con más, se destaca al ampliar la imagen, y aquí sí que ha envuelto perfectamente el cuerpo de la vela del mes de junio, cerrando incluso pues por encima y cerca de los máximos del mes pasado. Y ahí tocando ya estamos en la zona de los 13.000. En gráfico semanal, esta resistencia que la he ido comentando en vídeos anteriores, pues un poco viene por este motivo. Aquí teníamos pues toda esta zona de mínimos que ya venía de anteriormente, de esta zona de soporte ahí del año 2021, del mes de marzo. Se fijaron aquí unos mínimos de este año 2022,
ahí hubo, ¿no?, esta subida, luego se perdió, realizó el pullback a principios de junio y por tanto esta zona fue importante, en soporte, luego convirtió en resistencia, media de 100 también aquí fortaleciendo esta zona, 13.000 que es un número psicológico redondo y por tanto pues tiene el Nasdaq aquí una importante resistencia y estamos viendo una semana anterior también fuertemente alcista que justamente lo ha llevado a esos niveles. Y aquí en el gráfico diario pues vemos un poco la vela del mes que manía con el mes, la vela del viernes pasado, una vela también un día muy alcista, aunque un poco hizo esa corrección ahí a la zona, ahora lo comentaremos, que ahora es soporte y cerrando pues muy por encima, ya tocando los 13.000. Y ahí ahora aquí estamos, de momento tenemos pues un día un poco nada, de momento nada destacable, todavía no ha arrancado la sesión. Así que ya veremos, es que el Nasdaq está en una zona muy potente, lo amplío para que se vea en gráfico diario la importancia que tiene este nivel. Si superara la zona de los 13.000, realmente tiene el camino bastante despejado hasta la zona de los 13.500, 13.600, donde tiene otra zona aquí de desequilibrio, otra zona de resistencia anterior, y por tanto sería la siguiente. Entre medias, pues poca cosa, no sé que ocurriera algún tipo de acontecimiento ahora mismo, ¿no?, que desconocemos. Técnicamente no hay ningún impedimento para que llegue ahí si superan los 13.000. Y la zona de soporte principal pues la encontramos aquí, en la zona de los 12.700, tiene un soporte bastante relevante, fue un punto de acumulación en la sesión del viernes como una especie, ¿no?, de throwback, aunque no llegó a estos máximos de aquí, de la sesión del 21 y de finales del 27, aquí dejó una importante resistencia que fue rota y que hubo ahí una pequeña corrección, un pequeño throwback y luego otra vez encontró soporte ahí. Zona de los 12.700, 12.750 tiene un importante soporte que en caso de que perdiera los mínimos del día, que lo he marcado aquí, pues probablemente se vería bastante dirigiéndose a esa zona. Estamos viendo también aquí en el gráfico de 4 horas, lo destaco porque es bastante visible, ¿no?, un poco cómo le está costando. Fijaros que la ruptura de esta resistencia pues fue bastante fácil, hay la corrección, pero en la zona de los máximos de la semana pasada, esta zona de aquí, aquí lo amplío, fijaros cómo el movimiento que consiguió romper esta resistencia que se formó aquí realmente no ha tenido una gran extensión. Es un poco lo que nos dice el precio, ¿no? Ya es un poco la primera señal de ojo que esto es potente y no he podido, ¿no?, proseguir con un impulso alargado después de romper esta resistencia porque me he encontrado con un fuerte muro que es aquí la zona de los 13.000. Por tanto tenemos ya una primera señal de que le cuesta, de dificultad en alargar el nuevo impulso después de romper esta resistencia. Vemos cómo ha hecho una corrección y ahora estamos en un momento crítico técnicamente. El precio está volviendo otra vez a la zona. Aquí tendremos un poco la resolución, ¿no?, del que, o sea, esto es normal. A la primera estas resistencias no se rompen tan fácilmente. Ha llegado y papel que le ha venido, o sea, de todos los largos que teníamos abiertos por abajo, pues aquí se ha cerrado. Es una importante resistencia, es normal, y esto provoca pues una corrección. Luego ahí se ve el segundo ataque y aquí es donde se va a ver pues qué ocurre. Si finalmente lo rompe, pues seguimos pensando para arriba y es lo que hemos dicho, camino bastante despejado hasta los 13.500, pero como aquí el precio no pueda con estos máximos anteriores, y cuidado con las manipulaciones, pues que es una zona realmente crítica y una fuente, una zona importante, ¿no?, de liquidez, así que cuidado con largos a la primera, esperemos que realmente se confirme la ruptura de esta zona, pero también podría dejar aquí pues la clásica estructura de giro, ¿no?, una especie de doble techo, ya se verá cómo termina, si por fallo, doble llegada y el giro. Y tendremos que estar atentos a ese mínimo común de esa estructura de giro, si es que se forma, que está justo en los 12.900. Si se pierde este nivel, ya tendríamos una estructura de giro en una zona muy potente de resistencia, ruptura del mínimo común que lo podría llevar fácilmente a la zona de los 12.750. Así que ya veremos qué sucede aquí, veremos una sesión hoy tal vez interesante. También podría pasar que se encajara aquí, que el precio no haga un doble techo y se vaya, ni que se rompa la resistencia, sino que se forme aquí pues una estructura más lateral o triangular o rectangular,
que luego pues ya veremos si es una estructura de reacumulación si rompe por arriba o en caso contrario de distribución si rompe para abajo, ¿no? Siempre hablando de este marco de 1 hora, ¿eh? Bien, bueno, este es de 4 horas. Aquí vemos en 1 hora más detalles, aquí se ve un poco esas resistencias, lo he comentado, esa ruptura, esa corrección, aquí se han quedado los mínimos por ahora del día y de la semana en los 12.900 y ya veremos qué sucede aquí. Así que atentos a la zona de los 13.000 porque el precio probablemente vuelva a acercarse y será el momento clave de ver si se supera esa resistencia o el precio se da la vuelta en esa zona. Pues nada más, que tengáis una feliz tarde, buen trading y hasta mañana.